título del seminario? Fe de locos. Muy bien. Pastor, este tiempo. Gracias. ¿Cuántos ya están locos después de 2 temas? Estamos con una palabra de oración. Amantísimo Jesús, gracias Señor por este día y una vez más que tu presencia nos acompañe en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente cuando hago oraciones cortas, cuando estamos haciendo nuestros chavos en la escuela, los estudiantes más pequeños de elementaria vienen y me dicen: Pastor, ¿por qué oras tan corto? Mi papá dice que deberías hacer oraciones largas. Y les digo: por eso deberías invitarme a las cenas de Navidad, una oración corta y de frente a la comida. Y esta tarde estamos aquí una vez más para adorar y seguir estudiando la palabra de Dios. La mañana estuvimos hablando acerca del llamado que Dios le da a Josué. No es un llamado que vino de la población misma de Israel, y tampoco alguien en medio de la multitud levantó la mano y dijo: vamos a colocar a Josué como el siguiente líder de Israel. De hecho, cuando Moisés muere en la montaña y nadie sabe dónde está el cuerpo, empiezan a haber algunas conspiraciones, unas teorías en medio de la multitud de la población de Israel, pensando de que Josué había tenido algo que ver con toda la muerte de Moisés. Pero en medio de esta controversia, y en medio del temor que tiene Josué, y en medio de las comparaciones que hay en medio de la gente, Dios coloca a Josué como el próximo líder, y la unción viene de Dios, no de nadie que viene de Israel. Muchas veces nos hace que en algún momento ustedes entraron en un trabajo y el primer comentario que alguien les dijo fue: tu antecesor hizo muy buenas cosas, así que tienes zapatos grandes con los que tienes que caber. Y siempre hay esa comparación. Pero Josué llega a este punto en su liderazgo donde Dios lo unge, le da la confirmación que Él va a estar con él caminando en todo momento. Y ahora Josué tiene que liderar a Israel al otro lado y cumplir con la parte de la promesa de Dios. Pero vamos a retroceder un poquito antes, 40 años antes, cuando Moisés está delante del Mar Rojo, a punto de cruzar hacia el otro lado, a un lugar donde nunca antes se habían cruzado, y tiene con él una multitud de israelitas que había adorado a Dios por casi 400 años, pero habían olvidado acerca de la promesa que se le había dado a Abraham. ¿Y cuántas veces nosotros, como en nuestra vida espiritual, también tenemos la tendencia a olvidar las promesas que Dios le dio a tu padre, que Dios le dio a tu abuelo acerca de ti? Y pasamos por la vida viviendo cada día pensando de que lo único que tenemos que hacer es trabajar y traer la comida a la mesa, pero nos olvidamos del gran plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por 400 años viven en medio de esta comodidad, no necesariamente una comodidad, pero viven en medio de esta situación donde tienen que servir cada mañana a una nación que ni siquiera adora a su Dios, y hacer cosas por esta nación en el modo de esclavos, y están bien en esta situación. Moisés entra en la imagen de esta esclavitud, logra liberar a Israel, pero ahora se encuentran cruzando el Mar Rojo, y detrás de ellos viene ¿quién? El ejército del faraón. Viene el jefe. Y en medio de la desesperación que tal vez puede entrar en el ser humano, no sé si alguna vez ustedes han sentido perseguidos. Recuerdo cuando éramos niños en Conquistadores, un día o más o menos 4 veces durante el verano salíamos para acampar, y hacíamos campamentos de emergencias y campamentos de sobrevivencias y cosas así. Recuerdo un domingo, antes de terminar el campamento, nuestro director de jóvenes director de conquistadores tuvo una idea loca, y dijo: vamos a separar el grupo en 2 grupos. Un grupo se va a esconder en el bosque y el otro grupo nos va a perseguir, literalmente. Y yo tengo un espíritu muy competidor, no me gusta perder para nada. ¿A qué latino le gusta perder, verdad? Y era el último en el que tenía que agarrar. Y recuerdo que mientras estaba corriendo por el bosque y tenía 5 personas detrás mío tratando de agarrarme, me entró este sentimiento como que mi corazón estaba yendo a 100, pum, 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 pum.
y al final me agarraron y me miro las piernas y tenía las piernas rayadas porque había pasado por a través de las espinas sin darme cuenta, con el simple hecho de que yo quería ganar y ser el último. Imagínense, en ese momento los israelitas están escapando por aprobación del faraón, pero el faraón cambia de pensamiento, cambia de decisión, decide seguirlos, y ahora ellos están entre el mar Rojo, en un mar lleno de imposibilidades, y detrás de ellos viene el ejército más grande que hay en aquel momento, un imperio que casi ha gobernado todo el viejo mundo, y nadie se atrevía a luchar contra los egipcios. Como les dije esta mañana, hay que estar locos para cruzar el mar Rojo. Y por la gracia de Dios, a través de Moisés, Dios les abre un camino en el mar Rojo y se abre. Y todo el mundo empieza, la Biblia dice, a caminar, ni siquiera a correr. Conociéndome como soy yo, imagínense este momento, amigos. Estás pasando y ves a este lado una muralla grande de agua que más o menos tiene 5 pisos de altura. Y miras al otro lado una muralla llena también de agua de 5 pisos de altura, y la gente está pasando tranquilamente sin preocuparse de que detrás de ellos viene el ejército más poderoso del mundo. Y todo el mundo tenía que pasar, todos los israelitas tenían que pasar, desde jóvenes hasta los más viejitos. Pasando. Si yo hubiera estado en aquel momento, en medio de ese espectáculo grande bíblico, lo primero que yo hubiera hecho es hubiera corrido hacia el otro lado sin tener que caminar. Pero la Biblia nos dice de que al momento que el último israelita cruza, los egipcios también piensan que Dios que también puede cruzar el mar Rojo, y tratando de cruzar, Dios, y esa es la manera como Dios muchas veces funciona o trabaja, baja nuevamente el agua y se ahoga todo el mundo. Por 40 años, incluso después de haber visto las maravillas que Dios les había dado, incluso de ver las promesas que Dios les había dado, incluso después de ver tantas bendiciones que Dios les proveyó, que iban en contra de la ciencia, de ¿cuándo has visto que pan cae del cielo? Si es que esta mañana yo les dijera, hermanos, esta tarde mientras salimos de la iglesia van a caer del cielo billetes de $100. Dice, pastor, estás loco. 40 años por el desierto, cada mañana bajaba del cielo pan para alimentar a los israelitas. 40 años en el desierto no tuvieron que cambiarse de calzado. 40 años en el desierto no tuvieron frío, pero aún así se quejaban. Y una vez más, Josué y una nueva generación de israelitas están enfrente a la promesa, a la tierra prometida, pero Jericó está allí al otro lado, una ciudad impotente, difícil de penetrar, pero aún así la promesa sigue con Dios, sigue con Josué, de que a través de él se iba a cumplir. Pero en el versículo 4 de Josué, vamos para el libro de Josué capítulo 4, versículo 3, dice que Josué se levantó en aquella mañana después de la conversación motivacional que Dios le dio a Josué. Esfuérzate y sé valiente, asegúrate de que yo voy a estar contigo en todo momento. Josué se siente inspirado, lleno de liderazgo, del poder de Dios. Va al pueblo de Israel, les menciona el plan, les dice que él es el nuevo líder y todo el mundo está dispuesto a seguir a Josué. Algunos tal vez con duda, pero Josué no tiene una duda alguna de que en el otro lado está la tierra prometida. Dice el capítulo 3, versículo 1, que Josué se levantó en aquella mañana y partió de Sitín con todos los hijos de Israel, y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Solamente para darles un poco de contexto en este capítulo, les recuerdo que en el momento en que ellos están a punto de cruzar el Jordán, es una temporada de lluvia. Así que el Jordán está lleno de agua, el río está alto. Y para cruzar millones de personas a través de ese río no era una labor fácil de hacer. Y después de 3 días los oficiales recorrieron todo el campamento. Pero la promesa que Dios le había dado a Josué era que delante de ellos iban a pasar ¿quiénes?
los levitas. ¿Con qué? Con el arca del pacto. ¿Qué pasó 40 años antes de este incidente? Moisés y los israelitas están delante de ¿qué? Del Mar Rojo. Pero antes de que los israelitas pusieran los pies en el Mar Rojo ya estaba abierto. En esa situación, Dios hace algo similar con Josué. Pero antes de que la promesa sea dada, Dios quiere algo de Josué. Esta vez, la promesa es que Dios iba a hacer lo mismo en aquel mismo lugar. Pero antes de que ellos pudieran pasar, necesitaba haber una prueba de fe. Y la prueba era esta: el momento en que la suela de tu pie toque el río, el agua, se va a dividir y van a poder pasar en seco. Mira, vez más, estás lidiando con una nueva generación que no ha visto algo así. Y están listos para pasar. Mi Biblia dice exactamente de que en el momento en que pisan el río Jordán, el agua se detiene a kilómetros, llegando a un pueblo que se llama Adán. La primera vez que escuché de Adán es en Génesis, pero no es el mismo Adán, es un pueblo de Adán que se llama. Para poner más o menos un poco de contexto en esta historia, es como decir que estamos cruzando en Abbotsford y el río para hasta Chilliwack. Así de lejos Dios hizo parar el río, al punto que cuando estaban cruzando el Jordán ni siquiera podían ver el agua. Pero lo primero que tuvieron que hacer es dar el primer paso de fe. Y es muy difícil dar el primer paso de fe. Yo no me quiero ser un santo delante de ustedes. Incluso en mi propio ministerio es muy difícil dar un paso de fe. En este momento estamos por un proceso de transición, donde nos están transfiriendo a una iglesia. Ya no vamos a ser más los capellanes de la escuela. Pero si les contara los detalles de lo que pasó detrás de las escenas y la forma en cómo Dios trabaja muchas veces moviendo piezas, y el sentir de que Dios está diciendo: tu tiempo ha acabado, es hora de moverse. Y tú miras muchas veces a Dios y le dices: pero las cosas están yendo bien aquí, todo es un éxito. ¿A dónde más me vas a llevar? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y tenemos todas estas preguntas cada vez que Dios nos llama y nos pide algo de locos en medio de la comodidad de la vida. Hacemos todas estas preguntas y lo único que Dios nos dice es: ten confianza, yo estoy a cargo de todo esto. Y es difícil. Y es algo que he luchado en mi propio ministerio, en mi propia vida personal, preguntándome el por qué, el cómo. Y cuando tienes una familia se vuelve la situación un poco más difícil, porque ahora no solamente piensas en ti, ahora piensas en tus hijos, en el bienestar de tu familia, en la comodidad de tu familia. Y no hay nada de malo en eso. Pero lo interesante en toda situación que nosotros pasamos es que Dios se mantiene constante en cada situación. Y sé que muchas veces no tenemos que mirar al pasado y estar estancados en el pasado, pero es importante muchas veces en nuestro caminar espiritual voltear al pasado solamente para ver cómo Dios trabajó en nuestra vida antes y cómo Dios trabajará en el futuro de la misma manera que nos liberó atrás. Y una vez más, en el capítulo 5, cruzaron el Jordán. Ahora Josué, después de un día de celebración, Dios una vez más se muestra en gran poder con el pueblo, con esta nueva generación. Logran creer en este Dios poderoso que era el Dios de sus padres, el Dios de sus abuelos, el Dios de sus tatarabuelos y el mismo Dios que les va a dar la promesa. Están celebrando, todo el mundo está feliz, todo el mundo está motivado. Pero en el capítulo 5, versículo 1 de Josué dice lo siguiente, acompáñenme conmigo. Capítulo 5 de Josué, versículo 1 dice de que con todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente,
Y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de ¿quién? De Israel, que pasaron. Desfalleció su corazón, tuvieron tanto miedo y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. Hermanos, familia, cuando nosotros hablamos de las historias del Antiguo Testamento, muchas veces nos gusta pensar que son historias para niños o que son historias de Disney. Pero cuando nos detenemos un poco a pensar el contexto de lo que estaba pasando en este momento, cada reino en el Antiguo Testamento básicamente iban a la batalla con otras naciones, pero en aquellas batallas los que realmente estaban peleando eran los dioses. ¿Me dejo entender? Venía yo y decía, mi Dios es el más poderoso de todos los dioses en esta tierra, y así que porque mi Dios es el más poderoso, yo voy a vencer. Así que en el Antiguo Testamento es una pelea de dioses. Y aquí, al ver la manera en cómo el Dios de Israel los había liberado y había hecho una maravilla en hacerlos cruzar al otro lado, tuvieron miedo porque sabían en su corazón que el Dios de los israelitas era el Dios verdadero. Cuando Dios nos llama a ser parte de su reino, nos llama para que todas las bendiciones que coloca en tu vida sean de testimonio en el lugar donde trabajas, en el lugar donde estudias, en el lugar donde vives, en la iglesia donde vas. Dios nos llama para ser la luz en este mundo. Así que, amigos queridos, hoy es el día donde tenemos que levantar los ojos al cielo, enfocarse en Jesús y empezar a vivir como príncipes y princesas del reino de Dios. Y después de cruzar al otro lado, Josué todavía se siente un poco triste y desanimado. Eso es lo que dice más adelante. En el versículo 13 dice que aconteció que estando Josué cerca de Jericó, yo me imagino que en este momento Josué estaba pensando en la manera en cómo iban a penetrar aquella ciudad impotente. La Biblia no nos da estos detalles, pero la historia nos dice de que las murallas de Jericó eran más o menos 2,5 metros de ancho, y eran más o menos de 5 metros de alto, y tenían una doble muralla detrás de las murallas que iban alrededor de la ciudad. Nadie se atrevía a conquistar Jericó. Incluso los cananeos estaban armados hasta los dientes. Nadie se atrevía a cruzar hacia el otro lado. Y Josué, pensando y tal vez meditando en este momento y pensando en cómo iban a lograr conquistar esta ciudad, el versículo 13 dice que aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Una vez más, yo creo que esto es lo que Josué estaba haciendo. Tal vez estaba con la mirada abajo, tratando de mirar y analizar la situación y cómo iban a penetrar la ciudad. Y de pronto, mientras está mirando en el suelo, tal vez ve una sombra. En tiempos de guerra, ¿qué es lo que sucede? Estamos alerta. Y al ver la sombra, dice de que tal vez ve los pies y levanta la mirada y no logra reconocer a la persona que está parada delante de él. Y lo primero que piensa es: ¿este hombre es enemigo o es israelita o amigo? Ahora, la Biblia dice que se le acercó pacíficamente y parece que tuvieron una conversación. Pero como un soldado y como un general de 5 estrellas, lo que yo creo que Josué hizo al ver la sombra es rápidamente se vino para atrás y tal vez sacó la espada y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ahora, no es que haya ido al ejército, pero es más o menos lo que veo en las películas de soldados. Pero esa es la reacción de un soldado. Cuando estás en tiempo de guerra y ves a alguien que no reconoces, es un enemigo. Y no te aseguras que es amigo hasta que te aseguras que es un amigo. Y eso es lo que el hombre le dice: no soy de ningún lado. Versículo 14 dice: no, respondió él, sino que he venido
como príncipe del ejército de Jehová. Príncipe del ejército de Jehová. Tal vez muchos teólogos empiezan a preguntarse: ¿quién era este príncipe del ejército de Jehová? ¿Era un ángel? Si es que la persona que estaba delante de Josué no era un enemigo, ni tampoco era un israelita, entonces era un mandado de Dios. La primera reacción que Josué tiene al escuchar estas palabras, dice en el versículo 14, seguimos: entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo lo siguiente: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿No crees que por la posición que tienes en la iglesia no deberías adorar? ¿No crees que porque eres pastor, apóstol, tesorero, o sea, cualquier cargo que tengas en la iglesia, todo el mundo está llamado a adorar en todo momento? Incluso Josué. Cada vez que Josué daba el mando, 40,000 israelitas soldados lo seguían. Iban al mando de Josué. Pero al reconocer que delante de él estaba el príncipe del ejército de Jehová, la primera reacción que tuvo fue adorar. ¿Y quién era este príncipe de Jehová? Me encanta la forma en cómo Josué ilustra esta parte y esta conversación, este encuentro. Dice que este ángel tenía con él una espada. Me imagino que tal vez veía en él la divinidad y la fuerza de un soldado. Cuando pensamos en ángeles, muchas veces lo que se nos viene a la cabeza es los cupidos, esos angelitos gorditos con alas y con unas flechas. Esos no son ángeles, esos son tu esposo en toalla. Cuando vemos los ángeles en la Biblia, la manera en como nos muestran los ángeles son seres con potencia, con presencia. El ángel de Guay nos menciona de que el príncipe del ejército de Jehová era Jesús mismo. ¿Te imaginas estar en un momento de tanta desesperación y preocupación sin saber qué es lo que ibas a decir a tu pueblo? Estás a punto de cruzar hacia el otro lado y tienes un desafío imposible de cruzar y conquistar. Y en medio de aquella preocupación de la vida se te aparece Jesús delante de tu presencia a seguir dándote motivación. Y no es la primera vez que Jesús lo hace. Lo hizo cuando Jacob estaba postrado de rodillas, y aunque Jacob había vivido 20 años lejos de su familia y 20 años ni siquiera creyendo en Dios, porque cada vez que Jacob hablaba de Dios siempre decía: el Dios de mis padres, el Dios de mi abuelo. Fue hasta el momento en que luchó con Dios cuando se dio cuenta de que el Dios de su papá y el Dios de su abuelo también era su Dios. Y mi invitación para todos ustedes en esta tarde es que, sin importar el desafío que tú tengas delante de ti, hoy es el momento en que hagas el Dios de tus padres y el Dios de tus abuelos, el Dios de tu mamá, el Dios al que tus padres siempre oran, tu propio Dios. Y si Jesús en el Antiguo Testamento estuvo dispuesto a venir a tan solo tener una conversación de motivación para Josué, ¿por qué crees que Dios no estaría dispuesto a venir en este momento en tu vida y hablar contigo? Muchas veces escuchamos esas historias increíbles de la manera en cómo muchas veces ángeles se disfrazan y tienen encuentros con los seres humanos. En 1999, una pareja de esposos salieron para acampar. Era un verano. Y llevaron con ellos sus 3 hijos, y el plan era básicamente rentar una cabaña, pasar el fin de semana en aquella cabaña. Y cuando llegaron al lugar, dejaron la camioneta parqueada y le pusieron el freno de mano, salieron a ver la cabaña. Y de pronto la mamá voltea y se da cuenta de que el carro está moviéndose y está a punto de caerse a un abismo. La primera reacción, y usualmente lo que las personas y los psicólogos dicen, es que cuando el ser humano entra en una situación crítica,
hay como esta adrenalina que pasa por nuestro cuerpo que hace que reaccionemos de una manera sobrenatural. Lo que sucedió en esta ocasión es que la madre corrió delante de la camioneta y de alguna manera una fuerza sobrenatural logró parar la camioneta por un momento, mientras el esposo venía corriendo por el costado a sacar a los niños de la camioneta. Y una vez que lo sacó, lamentablemente ya no pudo sostener más a la camioneta, que pasó por encima de ella, lastimándole la columna vertebral y haciéndole daños interiores. Eso sucedió en Nuevo México. Vino el helicóptero, la trasladaron a un hospital y ahí estaba Joy Vernon, se llamaba la señora, en 1999, y cuenta su historia de que mientras estaba allí en la camilla del hospital y vinieron las personas de la iglesia y la familia a orar por ella, pensando de que ya no había más esperanza para ella, que nunca más iba a caminar. Dice que en uno de los días, mientras estaba descansando en una noche, una madrugada, se abre la puerta del cuarto donde estaba descansando en el hospital. Y entra por esa puerta un hombre alto. La forma en como ella lo describe, dice que era un hombre rubio con ojos azules. Y se va adelante a los pies de la camilla y coge el folder médico de Joy. Y al abrirlo parece como que la conocía, y empieza a estudiar los análisis que había en aquel folder. Y mira a esta mujer y le dice: Joy, no te preocupes, vas a estar bien. Y en la autobiografía que ella escribe en su libro dice de que nunca antes un hombre la había visto de esa manera, y no de una manera sensual, pero aquel hombre tenía una mirada tan profunda, como que sabía lo que había en su corazón. Y eso fue lo necesario que necesitaba escuchar, porque sabía de que en un futuro ella iba a luchar con la depresión, las consecuencias de aquel accidente. La mañana siguiente llegó la mamá, y yo no había dormido toda la noche pensando en lo que este hombre le dijo. Le comentó a su madre aquel incidente, y la mamá fue a preguntar a las enfermeras si es que alguien había entrado al cuarto. Decidieron ver las cámaras de seguridad, y al ver las cámaras de seguridad no vieron a nadie entrar al cuarto a esas horas. No sé, tal vez era un ángel, tal vez era Jesús mismo, pero algo que nos motiva a seguir adelante, familia, es de que el mismo Dios que encontramos en el libro de Génesis hasta el Apocalipsis es el mismo Dios que tú y yo adoramos todos los días. Y tal vez muchas veces escuchamos historias así y nos preguntamos: ¿pero cómo es posible que Dios o Jesús no se presente en mi vida de esa manera? De una manera exuberante. Recuerdo que estaba en mi segundo año de teología en Berman. Y era más o menos un febrero y estábamos dirigiéndose de Red Deer para la Com. Y estaba manejando el carro de mi esposa, en ese entonces era mi novia. Era un RSX Acura, súper bajo, en invierno, con llantas de invierno, pero solamente le teníamos que poner bolsas de arena atrás para que no se deslice. Y usualmente en Alberta ustedes saben que cae mucha nieve y los inviernos son pesados. Y nos estábamos dirigiéndose un sábado de tarde porque teníamos sociedad de jóvenes. Y estábamos tan solo a 2 kilómetros, y algunos de ustedes que han visitado Berman tal vez pueden más o menos captar la imagen de lo que les voy a explicar en este momento. Cuando estás a punto de salir de la highway, hay un letrero grande que dice 2 kilómetros la Com. Y justo antes de pasar ese letrero, paso por hielo negro y pierdo el control del carro y voy de frente al agujero, al ditch. Y aquel invierno había caído tanta nieve. Yo tratando de sacar el carro por más o menos media hora, el sol ya se estaba empezando a ocultar. Llamando a amigos, llamando a pastores, nadie contestaba. Y en aquel momento hice una de las oraciones más cortas y similares a las que les conté el jueves pasado. Y mi oración fue simple. Le dije: Jesús, necesito tu ayuda. Y abrí los ojos.
Y de la nada, un camión se detuvo al costado de la carretera y salió este hombre que tenía una barba. No era robusto como la historia que les acabo de contar, pero tenía cabello rojo. Y bajó por el ditch y me miró. Y lo primero que se me vino a la cabeza es: ¿estamos seguros? Cuando me miró me dijo: yo te conozco. Lo miré y no recuerdo nunca antes haberlo visto en mi vida. Me dijo: yo te conozco. Se metió al carro y lo sacó como que estuviera manejando una pista de verano sin ningún problema. Salió, se metió a su camioneta y, como de película, amigos, desapareció en medio de la neblina de aquella tarde y se fue y nunca más lo volví a ver. En aquel momento, en medio de los estudios teológicos, estaba pasando por una crisis, no emocional, pero una crisis religiosa, por así decirlo, políticamente. Y no es que estaba dudando mi llamado al ministerio, sino que había algunas situaciones que me estaban molestando en el área, que me estaban haciendo dudar ¿estoy haciendo lo correcto? Y aquella conversación corta que tuvimos, el yo te conozco, fue suficiente para darme la confianza de que estaba en el camino correcto. Muchas veces Dios nos manda amigos, muchas veces Dios nos manda seres queridos, y muchas veces está dispuesto a venir personalmente, disfrazado de cualquier otra persona, a tan solo darnos 3 palabras que necesitamos: todo estará bien. Les cuento todo esto porque no solamente lo leemos en la Biblia. El mismo Dios de Génesis está vivo hoy en día. Y es el mismo Dios que quiere trabajar en tu corazón. Es el mismo Dios que te sigue inspirando y te sigue empujando a salir adelante. Lo único que tienes que hacer es darle tu vida completamente a Él, sin depender de nada más que solamente de su palabra. Y esa es la conversación que tiene el ángel de Jehová con Josué. Y le da una vez más una conversación de motivación. Y le dice: pero la respuesta que Josué tiene en este momento es una respuesta de adoración. Y está dispuesto a escuchar lo que dice el príncipe del ejército de Jehová. Y Jehová le responde: quítate del calzado de los pies, porque el lugar en el que estás es ¿qué? Es santo. ¿Cuál fue el mandato que Dios le había dado a Josué en el capítulo 1? Estudia los 5 libros de la Biblia. ¿Y quién escribió el Pentateuco? Moisés. Y si Moisés escribió el Pentateuco, en su misma historia Moisés también había escrito el encuentro que él tuvo ¿con quién? Con Dios. Y cuando Dios tuvo ese encuentro con Moisés, ¿qué fue lo que Dios le pidió a Moisés? Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en el que estás es santo. Yo creo una vez más que hasta este punto era difícil para Josué vivir con la comparación de su antecesor, vivir con la comparación de que Moisés era un gran líder. Vamos a esperar qué haces tú. Moisés nos sacó de Egipto, vamos a ver qué es lo que haces tú. Moisés nos hizo cruzar por el Mar Rojo, vamos a ver qué haces tú. Y Dios le da la misma afirmación en este momento, y el mismo encuentro que tuvo con Moisés 40 años atrás es el mismo encuentro que tiene con Josué. Porque cuando Dios nos llama a su servicio, no es porque seamos calificados, no es porque seamos los mejores de los mejores, o como decía un amigo, no es porque seamos la última Coca-Cola en el desierto, es porque Dios ve el potencial en cada uno de nosotros. Y Él estará a cargo de darnos la calificación que necesitamos para seguir adelante. Se saca los pies y Jesús mismo le da básicamente detalles de cómo es que van a lograr conquistar Jericó. Y la razón por la que Josué fue exitoso en todo su liderazgo fue porque siempre fue obediente a lo que Dios le dijo. Amigos queridos, no sé qué Jericó tengas delante de tu vida en este momento. Tal vez es un Jericó financiero y estás con deudas hasta el cuello.
Tal vez es un Jericó emocional delante de ti y estás pasando por una depresión grande, y vienes a la iglesia y todo el mundo te dice ¿cómo estás? Y lo primero que sale de tu boca es estoy bien, estoy bien, estoy bien, y vives con esos sentimientos, engañando a todo el mundo que estás bien, pero cuando estás sola o solo, estás siempre triste y deprimido. La realidad que te quiero dar en este momento es que Dios conoce lo que estás pasando hoy en día y conoce los desafíos que tienes delante de ti. Conoces el Jericó que está delante de ti. Y la promesa que Dios te está dando hoy es que obedezcas y que tengas la paz en este momento, que Él va a pelear la batalla por ti, sin importar lo que la gente diga. Lo único que tienes que hacer hoy es aceptar esa promesa y tener la seguridad de que Dios va a venir. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo único que te puedo decir basado en mi propia experiencia es de que Él siempre llega a nuestro rescate. Y cuando Él llega, créeme, vas a saltar de gozo y tanta alegría, sabiendo de que la espera no fue en vano. Pero mientras espera, sigue adorando a Dios y sigue agradeciendo por lo que Él te da todos los días. Amaremos. Amantísimo Jesús, es interesante saber de que muchas veces cuando nos sentimos desanimados, incluso cuando hemos visto tu gloria días antes, incluso cuando hemos visto la manera en cómo trabajas en nuestro corazón en el pasado, es fácil como seres humanos olvidar las grandes cosas que has hecho por nosotros. Pero tu paciencia es inmensa, porque incluso cuando nos desanimamos, incluso cuando nos olvidamos de las grandes hazañas que has hecho en el pasado, vienes a nuestro encuentro personalmente a darnos motivación, a darnos una palabra de vida. Y en este momento, una vez más, porque tú conoces a cada una de estas personas aquí, porque tú conoces a todos mis amigos presentes en este momento, te quiero pedir por la presencia del Espíritu Santo que muera en sus corazones durante esta semana, que les des un espíritu de valentía, que les des un espíritu, Señor, tuyo, y que se levante por la mañana y que se sienten como que fueran príncipes y princesas del reino de Dios, que caminen con la mirada en alta, solamente enfocándote en ti en lugar de enfocarse en el Jericó que está delante de ellos. Muestra tu gracia, muestra tu poder, para que cuando el mundo pueda ver el Dios que nosotros adoramos sea un testimonio claro de que tú eres el Dios vivo del universo. Gracias por ser bueno con nosotros, y gracias por todo lo que vas a hacer en el futuro. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor, por ese lindo mensaje. Vamos a ponernos de pie para cantar el lindo tema esta tarde. Enciende mi fe.
Oremos. Una vez más, amigo Jesús, gracias por todo lo que has hecho por nosotros en este día. Que tu presencia nos siga acompañando por el trayecto de esta semana. Que tu bendición siga con nosotros también, Padre. Una vez más, ayúdanos a hacer ese testimonio vivo que tú necesitas que seamos en nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Amén.